Continuamos en esta noche, vamos al tema de las tres leyes que con carácter de urgencia envió el presidente Ortega a la Asamblea Nacional: Ley de Defensa, Ley de Seguridad, Ley de Zonas Fronterizas. Nos acompaña Claudia Pineda, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Félix Maradiaga, profesor de Ciencias Políticas de la UAM, exsecretario del Ministerio de Defensa. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Los diputados dicen que lograron 3 días de reflexión sobre estas leyes, pero de todas maneras van el lunes con trámite de urgencia. ¿Qué pasa si se aprueban, así como han sido presentadas, sin tener una discusión en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Justicia, en una discusión abierta con la sociedad? ¿Qué consecuencias tendrían si esas leyes se aprueban así como están? Bueno, sería un precedente muy grave para nuestro país, en el sentido de que leyes de una naturaleza estratégica tan fundamental se aprueben con un carácter de urgencia cuando realmente la situación de este país no amerita un carácter de urgencia. Es decir, no se justifica, no hay ninguna justificación que así lo empuje tanto al gobierno como a los diputados a aceptar esta solicitud del gobierno, porque realmente ahorita está en manos de los diputados el asunto y no consideramos que haya ninguna justificación. Ahora, las consecuencias de que eso suceda tienen que ver más con el contenido mismo de estas iniciativas y serían consecuencias en diferentes niveles: consecuencias políticas, consecuencias institucionales y consecuencias legales. Ustedes han tenido la oportunidad de leer la ley, la han leído algunos periodistas, no sé cuántos diputados las habrán leído, pues ojalá lean ese tipo de leyes, pero para la mayoría de la gente que se esté enterando de este debate en los medios de comunicación, ¿qué es lo más importante, Félix? Mira, Carlos, brevemente, a mí me preocupa profundamente que leyes, y puedo decirlo con toda propiedad porque participé durante una parte del proceso, por lo menos en la Ley de Defensa en el gobierno anterior, que han tenido 5 años de trabajo, como el caso de la Ley de Defensa Nacional, los técnicos para desarrollarla le den a los tomadores de decisión política 5 días para decidir. Entonces hay un atropello profundo al proceso mismo democrático de formación de la ley. Cuando, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Defensa establece que es una ley de carácter supremo y por tanto genera un candado, la ley misma, que no permite ninguna reforma si no es por mayoría absoluta, y sin embargo no se le dé a los diputados la oportunidad de reflexionar sobre la ley. Específicamente, la ley tiene elementos, para referirme por lo menos a una de ellas, a manera de ejemplo, de defensa nacional, rescatables. Toma aspectos del libro de la defensa nacional, que fue un proceso de bastante consenso, pero en las 3 leyes lo peligroso, Carlos Fernando, no es lo que la ley dice, sino lo que no dice. Deja espacios sumamente abiertos para que a través del reglamento se establezcan figuras que podrían ser peligrosas para el establecimiento democrático del país. Luego podría dar ejemplos más concretos, pero a mí me preocupa, en el caso de la defensa nacional, por ejemplo, la hegemonía que se le da al ejército de Nicaragua sobre el control de la administración pública nicaragüense. ¿Le conviene al ejército exhibirse ante la sociedad como un cuerpo militar que tiene tanto prestigio y tanto respeto por gente de todos los colores políticos y que ahora parece, digamos, sobreponiéndose encima incluso del poder civil en algunos casos? Es una espada de doble filo, es decir, por un lado vos tenés un ejercicio, digamos, de designarle al ejército, de dotarle de unas atribuciones que no le competen a su naturaleza, que los puede poner en una situación muy complicada porque tiene que ir a administrar territorios, por ejemplo. Tiene que hacerse cargo del país y de todos los funcionarios civiles en el caso de una emergencia nacional de cualquier tipo. Es decir, lo pone en una situación muy compleja porque supera totalmente su naturaleza. Pero por otro lado como también... una legitimación de un régimen militar. Podría para decirse, algunos temas. Pues. Para algunos temas, sí. En algunas circunstancias y en algunos territorios, en cualquier circunstancia, que también eso es un poco peligroso. Y por otro lado, para cualquier presidente que no tenga la obediencia del ejército, es peligroso dotarle de estas atribuciones. ¿Me explico? Porque en algún momento incluso se le dice al ejército que puede intermediar entre el presidente y sus funcionarios. Puede intermediar entre el presidente y la sociedad local, en el caso de los territorios fronterizos. Entonces, cuidado que el ejército pudiera decidir qué intermediar, cómo intermediar
y qué decirle al presidente. Por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional de Inteligencia, el ejército está a cargo de la inteligencia del Estado. El jefe del ejército puede decidir qué información le puede transmitir al presidente de la nación y qué no. Entonces, ahí es una espada de doble filo. El presidente está depositando demasiada responsabilidad en el ejército. O sea, esta ley está hecha en cierta medida con nombre y apellido, pues es para el presidente Daniel Ortega, que tiene ya aparentemente una relación particular pues con un ejército que hasta ahora creíamos y queremos creer que es el ejército de toda la nación, pero parece acomodado a los intereses particulares de un presidente. En efecto, la lectura que yo hago de esto es que naturalmente el ejército esperó oportunamente hacer la presentación de estos anteproyectos de ley en el momento en que había una coincidencia de visión política con un jefe de Estado que se sigue viendo a sí mismo como un comandante militar. Porque en el gobierno anterior, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer los primeros borradores de la ley y a trabajar directamente en el marco del libro de la Defensa Nacional, que Carlos Fernando, resulta curioso que un libro que no es vinculante fue consultado en casi todos los municipios de Nicaragua, con todas las bancadas, tomó 2 años formular, y una ley que es vinculante se quiere discutir en 5 días. Sin embargo, la discusión de aquel momento era dotar al Ministerio de Defensa de una cantidad de facultades que le permitieran, por ejemplo, al Poder Legislativo tener contrapesos en caso de un potencial exceso del aparato militar. ¿De qué forma? ¿Cómo queda en esta ley el Ministerio de Defensa? Absolutamente invisibilizado. En el artículo 11 de la Ley de Defensa le reconoce al Ministerio el rol de uno de los órganos superiores de la Defensa Nacional, pero no más que una referencia vaga. De asesor del presidente. Órgano asesor simple y sencillamente, que no es nada nuevo porque... O sea, el Ministerio de Defensa va a ser asesor del Ejército. Asesor del presidente en materia de defensa. Sí. Pero fíjate que de fondo lo que más preocupa en la invisibilización del poder civil es que no están establecidos los contrapesos y regulaciones que tendría, por ejemplo, el Poder Legislativo, que en este momento resulta ser la única organización del Estado que puede tener alguna facultad de regular de que las libertades individuales de los ciudadanos no sean atropelladas, por ejemplo, en una situación de emergencia. Hay una referencia vaga, dice lo que el Poder Judicial y otras instituciones del Estado establezcan, pero no están reglamentadas, establecidas en la ley, y se deja abierto al reglamento. Ustedes como organismo especializado en temas de políticas públicas, y bueno, el IEP se conoce que tiene una tradición también ya de especialización en temas de seguridad, han estado en contacto con diferentes diputados, han estado consultándoles a ustedes opiniones técnicas sobre este asunto. ¿Qué pueden hacer los diputados? ¿Qué les han dicho a ustedes los diputados? Bueno, una de las cosas que nosotros creemos que está en las manos de los diputados realmente, que puedan detener este proceso atropellado para aprobar estas iniciativas. Lo que hemos conversado con ellos en este sentido es que van a proponer cambios sustantivos a las 3 iniciativas y que van a procurar una discusión, digamos, que no se concluya en un día ni atropelladamente, pero que van a iniciar la discusión. Nosotros como... Es decir, que sin ir a comisión... Sin usar el mecanismo de ir a comisión, tener realmente pues un debate más amplio. Hasta este momento es lo que nosotros hemos sabido de parte de los diputados de las bancadas con los que hemos estado colaborando, que esa es la intención que ellos tienen. Es decir, no aprobarlos tal cual. ¿Qué son qué bancadas, perdón? La bancada democrática, la bancada del PLC, la bancada del MRS, y hemos tenido también comunicación con la bancada de la ALN. Sí. Yo quisiera agregar, Carlos Fernando, bueno, diciendo de entrada de que naturalmente, como muchos nicaragüenses, veo en el Ejército de Nicaragua una institución de mucha credibilidad, sí. Reconocer de que leyes de esta naturaleza son necesarias, pero que me siento como ciudadano, en mi carácter estrictamente personal, muy decepcionado de saber de que oficiales del Ejército de Nicaragua han estado presionando a diputados de manera directa. Me reservo los nombres por asunto de respeto, pero me lo comunicaron de manera directa diputados que se han sentido presionados porque les han dicho, si no aprobamos estas leyes o si ustedes no las aprueban, vamos a meternos en un problema con el asunto limítrofe. Me parecen argumentos verdaderamente penosos porque cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de derecho verá que las leyes no tienen ninguna relación con el caso de Costa Rica. O sea, que el ejército está queriendo hacer una conexión entre el dragado del río San Juan y estas leyes. Exactamente, y me parece sospechoso de una institución a la cual yo le tengo un enorme respeto, y hasta ahora casi todos los nicaragüenses reconocemos que una de las principales
conquistas o logros de la transición democrática ha sido la institucionalización del ejército como una entidad subordinada al poder civil. Y ahora vemos este tipo de procesos que me recuerdan mucho a épocas oscuras de Nicaragua. Y hay un punto también importante que habría que recalcar, y es que todas las leyes se dice, estas iniciativas se dice que son por el interés supremo de la nación. Y cuando definen interés supremo de la nación, dicen que este interés supremo está basado en un amplio consenso nacional. Entonces es un contrasentido tener leyes de interés supremo que tienen que ser basadas en un consenso nacional en un trámite de urgencia. Es decir, podemos especular que por qué lo hacen, pero realmente lo que necesitamos es dialogar, debatir, discutir cuál es, en qué va a cambiar nuestra vida, de nuestra nación, de nuestra administración, de los que administran la cosa pública, con estas 3 iniciativas en 5 días, como decía Félix. El concepto de secreto de Estado que está formulado en una de las leyes, ¿cómo se justifica? Yo creo de que es un punto interesante, Carlos Fernando, porque el libro blanco que define pues toda una estrategia nacional es un documento público. Mira, es un retroceso sin lugar a duda, y esto tiene una conexión directa con la posición que el ejército tuvo con la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 26 del anteproyecto de Ley de Defensa Nacional dice que todo lo que se relaciona a la política, al Plan Nacional de Defensa, tiene información digamos, calidad de información reservada. No solo eso, sino que también en otro de los artículos le da, en el artículo previo, que es el 25, le da a los medios de comunicación la responsabilidad de colaborar de forma patriótica con este plan, ¿verdad? Casi como insinuando que cualquier medio que quiera cuestionar este plan nacional, pues podría ser calificado de traidor o similar. Es decir, la actitud del gobierno norteamericano con Wikileaks se queda cortito con lo que esta ley está estableciendo acá en tema de información pública. Y el otro tema que también habría que señalar es que estas leyes están minimizando unos problemas o unos asuntos que son mucho más generales a un asunto estrictamente militar. Es decir, la defensa nacional, en esa iniciativa de ley no aparece el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el primer escalón, el primer paso de cualquier defensa de la nación es la defensa diplomática. Entonces, luego al final el actor fundamental termina siendo el ejército, porque lo que están haciendo con estas 3 iniciativas es minimizando todos los asuntos de seguridad y defensa a temas militares, y de seguridad en la frontera, ¿verdad?, a temas militares. Y desde el preámbulo inclusive dice de que la política de defensa se fundamenta en la doctrina militar de Nicaragua, cuando la tendencia internacional, porque se dice en alguna forma de que se ha hecho o se ha estudiado otras iniciativas similares en otras partes del mundo. Pero hay también una versión que plantea que el ejército es como el garante del orden democrático, es decir, como que si lo militar, como que si la democracia depende de las en última instancia de las capacidades militares. Exactamente, ese es un error y eso total. No tiene nada que ver ni siquiera con los principios constitucionales. Es un error, porque lo que deberíamos de estar fortaleciendo son las instituciones de la democracia, que son las que van a defender la democracia. Sí, te referías en efecto al artículo 16, donde enumera, dice, en adición a las atribuciones actuales, el ejército tiene, y le da una que me pareció curiosa, ¿verdad? Que si mal no recuerdo es el inciso 7 del artículo 16, donde se refiere a infraestructura vial. Además, es decir, le da ahí va casi como entre líneas una función que por ningún lado la encontrás, ¿verdad? ¿Quién redactó esa ley, Félix? La ley se redactó, el Ejército de Nicaragua ha estado trabajando en los últimos 2 o 3 años con algunos funcionarios actuales, de los pocos que han quedado en el Ministerio de Defensa. Pero la autoría fundamental, en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, que debería ser una ley de inteligencia más que de seguridad, y la de frontera, es indudablemente el Ejército. La de Defensa Nacional tiene sus principales artículos iniciales tomados directamente del libro de la Defensa Nacional, que se trabajó en el gobierno anterior, y el resto ha sido, sospecho yo, la dirección de doctrina del ejército. Para el ciudadano común y corriente, Claudia, que no está conectado con estos temas, que no vive en la zona fronteriza y dice, bueno, eso no me afecta a mí porque yo no vivo ahí, y que tampoco tiene nada que ver con el ejército, ¿de qué manera le puede afectar en sus vidas si estas leyes se aprobaran así como están? Imagínate que hiciéramos un recuento de todas las emergencias con las que vive este país, en cualquiera de sus territorios y de sus zonas geográficas. Y ahí claramente en una de las leyes dice que el ejército se pone por encima de toda institución pública, autoridad pública, funcionario público y todo ciudadano.
Es decir, el país queda en manos del ejército ante cualquier emergencia, sea desastre natural, sea hambruna, sea exceso de lluvia, no sé, es decir, cualquier cosa puede suceder. Y esto además va a implicar tener que trasladarle recursos al ejército. Es decir, esto no puede ser con los mismos recursos que el ejército tiene. Entonces, ¿de dónde vamos a quitar en el presupuesto de la República para trasladarle al ejército para que cumpla funciones adicionales a las que ya Yo tengo tiene? dos preocupaciones adicionales que creo que compartirían la mayor parte de los nicaragüenses. La primera de ellas, como señalaba antes, es que es un retroceso a logros democráticos importantes. Los nicaragüenses no siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestras instituciones públicas. Un país como este, con un Consejo Supremo Electoral que da vergüenza, por ejemplo, solo para muestra un botón, nos hemos sentido orgullosos del tipo de ejército que tenemos. Y de repente vemos ahora insinuaciones, digamos, de retrocesos a un sistema militar del pasado. Esa es mi primera gran preocupación y debería ser la de cualquier nicaragüense. Mi segunda preocupación es de carácter más estratégico, ¿verdad? Y está vinculada a la época electoral. Por ejemplo, la facultad del Sistema Nacional de Seguridad de poder determinar quién es traidor a la patria, quién es injerencismo, porque establece la ley de que la de seguridad nacional, de que quien se determine como injerencista será una amenaza al país. Aquí podrían ser expulsados quien determine ese ente nebuloso que vemos ahí. Y finalmente hay otra preocupación un poco más coyuntural, y es con respecto al diferendo con Costa Rica y con Colombia. Yo creo que lejos de ayudarnos, nos pone muy mal parados ante la imagen internacional, porque nos coloca como un país militarista, como un país todavía con sesgos autoritarios, y le está dotando al ejército de Nicaragua de unas facultades extraordinarias que son incompatibles con el Estado democrático que decimos ser. Vamos a ver qué dicen los diputados el próximo lunes. Gracias, Félix. Gracias, Claudia. El domingo, en esta semana, estarán con nosotros los diputados José Palet del PLC, Carlos Langrán de la Bancada Democrática y Víctor Hugo Tinoco del MRS, para conocer cuál es la posición, al menos que estas bancadas tienen sobre esta ley. Gracias por su atención. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.